Hoy en esta clase vamos a proponer un nuevo problema para analizar, eh, que se trata de modelar un incendio forestal. Voy a estar usando las diapositivas de Exactas Programa. Ya están subidas en la carpeta del día de hoy en recursos Python, tanto estas diapositivas como la consigna del problema y un notebook de Python que en principio está vacío pero tiene comentadas un poco las consignas más detalladas y es sobre el cual vamos a trabajar hoy. Entonces, la idea es que vamos a ir repasando las consignas que están sobre este problema de incendio forestal y vamos a tratar de ir armando nosotros acá las funciones. Entonces, vamos a ver cómo se puede modelar el problema, cómo se puede representar las estructuras de datos en Python y cuáles son las operaciones que hay que hacer para llegar a simular el incendio completo. Y nos vamos a tomar un tiempo para ir proponiendo soluciones a cada uno de los puntos y que ustedes los trabajen unos minutos y después me comenten cómo piensan que se puede implementar y así lo vamos a ir armando juntos muchas de esas funciones. Por eso yo me voy a guiar por el nódulo de Python, ese incendio que está subido, que por ahora solo tiene cosas escritas en Markdown y nosotros vamos a ir completando el código de Python. Eh, la idea es que después va a haber otra clase más sobre este problema y recién ahí se va a poner la consigna de lo que va a ser el ejercicio para entregar y va a estar basado un poco en lo que trabajamos hoy, pero va a tener más análisis que hacer. Entonces, empiezo con las diapositivas estas. Como siempre, ante cualquier duda, interrúmpanme si tienen micrófono y quieren hablar mejor. Bueno, la idea es proponer un modelo sencillísimo para ver cómo se podría propagar un incendio en los bosques. Este modelo tiene aplicaciones para otros problemas. De hecho, justo para lo que se propuso de bosques, no resulta tan bueno. Y no resulta tan bueno en el sentido que no se encontraron incendios de bosque que respondan a esta dinámica. Pero es interesante para ver cómo uno puede ir armando un modelo y proponiendo cómo podría ser la dinámica del problema y tratar de modelizar eso y después ver en base a los resultados si realmente se ajusta con lo que uno ve en algún caso real en la práctica o no. Y aparte se podría aplicar a otros problemas. Entonces, el modelo es muy sencillito y consiste en pensar que todo el bosque está separado en parcelas. Y entonces, en cada parcela, al principio de la primavera, no habría nada, es tierra fértil, y hay una cierta probabilidad de que brote un árbol o una planta en esa parcela. Ahora, después se van sucediendo las distintas etapas, y si bien en primavera es la etapa de brotes, en verano, si hay altas temperaturas y no hay mucha humedad, puede llegar a encenderse incendios. Acá está propuesto que el disparador del incendio es un rayo. Entonces, en la primavera no vamos a tener nada más que parcelas vacías del bosque, o sea, está como discretizado. Y con alguna probabilidad va a brotar un árbol o no en cada una de esas parcelas. Después en el verano van a caer rayos también de manera aleatoria y va a tener su propia probabilidad de caer un rayo en cada una de las parcelas. Y si cae un rayo y la parcela estaba ocupada por un árbol, entonces se prende el fuego del árbol. Ahora ese fuego se va a propagar a los que son los vecinos, entonces los árboles que estén en contacto directo con el árbol que esté incendiado se van a prender fuego también, y a su vez si se prendió fuego un vecino y ese vecino tiene otros vecinos, también los va a prender fuego. O sea que el fuego se va a expandir lo más posible hasta llegar a un lugar donde no haya árboles.
Y por último, entre el otoño y el invierno, los árboles incendiados se degradan y dejan lugar a una parcela que de vuelta puede tener un nuevo brote en primavera. Esa sería la descripción del modelo. Esto lo salteo, estaba pensado para hacer con toda la gente en un aula. Y acá está representado lo que les dije en una grilla. Para simplificar más las cosas, vamos a pensar que el bosque es lineal, es una cadena de parcelas. O sea, entonces acá evoluciona el tiempo y este sería nuestro bosque. O sea, las parcelas están una al lado de otras. Entonces los árboles pueden estar uno al lado de otro. Entonces en primavera hay alguna probabilidad, entonces con esa probabilidad van a ir creciendo árboles. En este caso crecieron estos tres. Después viene la parte de los rayos. Acá, por ejemplo, en esta realización del experimento cayó un rayo acá y otro acá. Este no va a hacer nada porque la parcela está vacía. Y este va a prender fuego a este, que a su vez va a contagiar a todos los vecinos. Entonces, finalmente todos estos árboles van a estar quemados y en la etapa de limpieza van a desaparecer. Ahora, el próximo año ya no estábamos en la situación inicial de tener la parcela vacía. Ya tenemos un árbol acá. Entonces, al año siguiente vamos a tener ese árbol y a su vez van a poder en la primavera nacer algunos más. Después viene la etapa de rayos y de vuelta. En este caso, con este ejemplo en particular, quedó vacío después el bosque al fin del primer año. Y bueno, así uno podría seguir. En este caso, hay 4 árboles y ningún rayo pegó sobre un árbol, entonces siguen estando los 4 árboles a fin de año. En este caso, continúa y, por ejemplo, acá se ve re bien el bosque, está casi completo, pero cae un solo rayo y como estaban todos conectados, nos queda vacío de vuelta. Entonces, nosotros vamos a querer modelizar esto en Python. Los datos que vamos a tener de entrada de nuestro bosque es la cantidad de lugares que tiene, o sea, el tamaño que tiene, la probabilidad con la que puede crecer un brote en primavera en cada una de las parcelas y la probabilidad con la que puede incendiarse, caer un rayo. Y después tenemos que hacer la etapa de propagación y de limpieza. Entonces yo ya pasaría al notebook de Python. Voy a compartir la otra ventana. Que un poco está escrito el enunciado que tienen en el PDF, por ahí un poco parafraseado, pero es la misma idea. Entonces, nosotros ya habíamos visto el problema de figuritas, y ahí cómo representábamos al álbum de figuritas. Teníamos una lista, y lo que decíamos era, cada posición de la lista representa una de las posiciones del álbum, que yo voy a completar con una figurita en particular. Entonces, si la figurita me tocaba, yo marcaba ese casillero con un 1, por ejemplo. Entonces ahí ya quedaba asentado que tenía esa figurita. Bueno, esto se presta a algo muy similar, porque vamos a tener una serie de n posiciones y esas posiciones pueden estar vacías, como el álbum de figuritas, o puedo tener un árbol, como que me tocó la figurita correspondiente, pero acá tengo un estado más. Entonces esto de representar así las posiciones con listas es bastante versátil para muchos problemas. Entonces yo puedo ponerle un 1 si había un árbol, y si hay un -1, considero que el árbol está quemado. Entonces, en cualquier momento, si yo veo mi lista de Python que representa el bosque, yo ya sé en qué estado está mi bosque. Entonces, escribamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo sería la lista de un bosque vacío? Una lista de Python que represente un bosque vacío.
de 10 árboles para tener que escribir poco. ¿Sería una lista de 10 ceros? Sería 10 ceros. Entonces ya está el bosque vacío. Y después en el enunciado están definidos otros bosques. Bosque limpio es uno que solo tiene o árboles o sitios o parcelas vacías, pero no tiene bosques quemados. Entonces, un bosque limpio podría ser igual que este, pero que tenga algunos arbolitos, pero nada quemado. Entonces este podría ser un bosque limpio. Y un bosque que tenga algún elemento quemado simplemente podría tener algún árbol quemado por ahí. Entonces, por ejemplo, acá ya tengo 3 bosques quedados que representan un bosque de 10 parcelas. Entonces, si quieren ahora tómense unos minutos para pensar cómo escribirían una función que les diga si un bosque está vacío y les diga si un bosque está limpio. O sea, la función tiene que devolver true o false, dependiendo si la lista del bosque que le pasé está vacía en este caso, o en este caso si está limpia. Con un for y vas recorriendo cada elemento. Ok, entonces, está vacío. Le paso la lista del bosque. Entonces, ahora queremos recorrer cada elemento. Una de las formas estándar de hacerla era esto. Y entonces, ahora la recorro cada elemento y como completo. Para que me vuelva true solamente si está vacío en este caso. Si Si bosque vacío en i es igual a 0, sería bosque vacío. Y si no, sería cualquier otro. Ok. Yo, en el ejemplo que había armado al menos, había definido estas constantes. Para que se salte más a la vista en el código cuando estoy preguntando por algo vacío o un lugar donde hay un árbol. En este caso solo hay 3 estados, pero para no tener que acordarse los números de cada estado, entonces pongo vacío, árbol o quemado. Entonces, yo acá tengo, si bosque es vacío, entonces esta posición de bosque está vacía. Ahora, ¿eso me alcanza para decir que el bosque está vacío? No, tendrías que chequear acá todas las posiciones y que todas sean vacías. Claro, entonces de alguna manera tengo que poner algo que haga de flag o de indicador de si en algún momento me encontré con un elemento que no era vacío, porque ese era el problema. Entonces, puedo poner vacío igual a true, y si en algún momento encuentro algo que no está vacío, este es el distinto, entonces ahí pongo vacío igual a false. Entonces, esto así actúa como un indicador, un flag, para ver que cambió en algún momento el estado. Entonces, con un solo elemento que no sea vacío,
ya el estado de vacío cambia de true a false. Entonces, esto lo podríamos probar. Ah, me olvidé acá el return. Puse return y no retorné nada. Entonces, para el primero da true, para el siguiente false. Bueno, entonces después el bosque limpio, estamos bastante cerca de sacarlo. ¿Qué tenemos que modificar acá para que funcione para bosque limpio? En vez de distinto de vacío, distinto de limpio. Claro, pero limpio era una condición como mixta. Limpio era que tuviese solo o elementos vacíos o solo árboles. Ok. Y no tuviese ningún elemento quemado. O sea que uno acá podría poner un AND y decir, si esto es distinto de vacío y además es distinto de árbol, entonces no va a estar limpio. O sea, no hay un valor que sea de limpio. O sea, cada posición puede estar vacío con un árbol o quemado. Entonces acá sería árbol. Entonces, si la posición no tiene ningún elemento vacío, ni un árbol, entonces tendrá un quemado o algún otro estado que pueda agregar después. Entonces podemos probar eso. Ah, me olvidé de correr esto de vuelta. Y a bosque quemado lo había llamado bosque mixto. Bueno, entonces para el vacío da vacío, para el limpio da limpio, y si pregunto por si está limpio el bosque mixto, me va a decir false. Así que ya probé más o menos esos casos. Y bueno, ¿entienden todos cómo funciona esto de poner un flag de indicador y después actualizarlo dentro del for si se cumple alguna condición? Sí, sí. Tengo una pregunta. Sí. Hola, ¿Qué tal? ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, perfecto. No sé si ya lo dijiste al principio, pero me ha quedado la duda de que cuando estás definiendo la función, dice for in range len y aparece bosque. Sí. Tan solo con poner bosque me toma cualquiera de esas tres listas que has definido, o por eso no sé si ya lo dijiste, ¿por qué Bueno, solo pusiste eso hay que bosque? tener cuidado.
bosque, acordate que acá está el def, esto es una función. Por ahí, si esto confunde un poco, déjenme reorganizarlo así. Para que noten que no tiene nada que ver Entonces, yo acá defino mis funciones. Estas funciones operan sobre una lista. Y la lista yo la llamé bosque porque siempre me tienen que elegir nombres de variables que le den alguna idea de qué es lo que está pasando para después entender más rápido el problema cuando uno lo lee. Pero esta lista bosque yo le podría haber puesto absolutamente cualquier nombre. Y era lo mismo, porque lo que importa es que yo defino una función, lo que le paso como parámetros es lo que va a aparecer acá adentro. Entonces, no importa si esto lo llamé bosque vacío o bosque limpio, esto lo podría llamar solo B, por ejemplo, o L. No era importante el nombre que tuviese. Siempre que a la función le pasase la variable, la lista en cuestión. Entonces, si yo hago esto, también va a estar bien. Entonces, si yo corro esto, y a continuación corro esto, también va a correr exactamente igual y va a funcionar, porque yo acá le estoy diciendo, esta lista la voy a llamar B. Bueno, cuando yo le paso a la función B, le estoy pasando esta lista en particular. Entonces, el programa entra acá, ve dónde está definida la función y reemplaza todas las apariciones de bosque por esta lista en cuestión. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias. Entonces, siempre el nombre está asociado al parámetro que uno pone acá. A veces, como se trata de yo acá le puse bosque y acá puse bosque mixto porque se estaba refiriendo a algo parecido. Bueno, perfecto, seguimos. No me quiero meter más en esto, a no ser que tengan dudas. Bueno, y por último, el ítem 1 le propone generar una función que se llama bosque vacío. Porque vieron, la simulación típicamente la empezábamos con un bosque vacío, y el bosque vacío lo que hace es me devuelve una lista que represente un bosque vacío, pero con el número de elementos que yo le pasé como parámetro. Entonces, se llama generar bosque vacío. Y acá hay muchas opciones para implementarla, es bastante sencilla. Así que si me dicen alguna, la escribo y la probamos. O sea, la idea es que esta va a ser la primera función que llamemos, porque decimos, bueno, queremos simular un bosque de 100 elementos, entonces vamos a tener que generar un bosque vacío de 100 elementos. For i in range de 1 a n. De 1 a n. Se puede poner n directamente, ¿no? Porque, acuérdense, un range de n te recorre una lista de n elementos. Ok, Si vos mirás, o sea, va a ir de 0 a n-1, pero van a seguir siendo n elementos. Y cae claro. justo para indexar la lista. Justo acá, da lo mismo en realidad, porque no voy a estar usando el valor de i, ¿no? O sea, recorro for i in range n y ¿qué tengo que hacer adentro? Y podés hacer lo que hiciste en la anterior. No, Sí, nada, me confundí. ahora quiero crear la lista. Yo no tengo ninguna lista y quiero terminar con una lista con elementos que sean todos ceros. Podrías hacer como hacíamos con el álbum de figuritas, y Sí. primero crear una lista vacía, y después for i in range
n, a la lista le agregas un 0. Append 0. Perfecto, esto. Entonces, acá fíjense que lo que decían de range, sí, si querían hacer un range, era indistinto, pero se podía hacer un range que vaya de 1 a n. Pero acuérdense que un range que va de 1 a n se escribe así. O sea que me parece que para evitar complicaciones, por ahí directamente uno puede poner range de n. Total, el i no lo estoy usando, solo lo uso para contar y saber qué hice en total n appends. Y ahora no me tengo que olvidar de retornar el bosque que creé. Y esto podemos probarlo. Generar, perdón. Bueno, y ahí me deja el bosque vacío. Entonces, ese era para lo que sería la condición inicial. Ahora uno va a querer ir programando todas las etapas del ciclo de vida del bosque. Entonces, lo primero que venía era en la primavera, donde brotaban los árboles. Y eso va caracterizado por una probabilidad P, que después nosotros la vamos a poner como parámetro. Entonces, lo que queremos saber es una función que en cada sitio con probabilidad P nos ponga un árbol o deje el espacio vacío. Entonces, para eso, primero vamos a definir una función muy sencillita que se llama suceso aleatorio, que devuelve true con probabilidad P, y bueno, con probabilidad 1 menos P devuelve false. Y vamos a usar eso para generar los brotes. Entonces, nosotros ya habíamos visto, ya trabajamos con números aleatorios de NanoJack. Entonces teníamos la función, el módulo random, que trae bastantes funciones relacionadas con random, y en particular, si yo ponía random.random, ¿se acuerdan lo que devolvía random.random, no? La función random del módulo. Era un número pseudo aleatorio que estaba entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Para empaquetarlo en una función que se llame suceso aleatorio, que yo le paso la probabilidad y con esa probabilidad me devuelve true. O sea, yo ya tengo una función que me genera números pseudo aleatorios entre 0 y 1 y con una distribución uniforme. Piensen que en algún momento hicieron o vieron hecho el histograma de muchos números generados con random y era bastante plano el histograma, porque había la misma probabilidad de generar números en todo el rango entre 0 y 1. Entonces, podrías tipo generar un número al azar y después fijarte si es mayor a P o menor a P. Claro, entonces, por ejemplo, si yo tengo random.random, acá tengo el import, esto me va a generar el número entre 0 y 1. Por ejemplo, si yo pongo que esto sea menor o igual a P, ¿qué debería retornar esto? True, ¿no? True. Así es. Entonces, Cuando aumenta P, claro, aumenta. si yo pongo P igual a 1, random siempre me va a dar true porque 1 es, la probabilidad significa que el evento sucede todas las veces. Si yo pongo la mitad, en promedio me van a caer la mitad por debajo de 0,5 y la mitad por arriba, y también va a funcionar. Ahora, si yo pongo una probabilidad bajita, entonces va a ser más difícil que el número este random caiga debajo de esa probabilidad y que me retorne true, pero porque ahora en este caso el true pasa muy raras veces. Entonces, justamente esto sería true y la alternativa
es false. Entonces ya tenemos una función muy sencillita que la podemos llamar en cada sitio y que nos diga si ahí tenemos que poner un árbol o no. Entonces podemos llamarlo un par de veces. Si esto no le pongo un seed fijo, cada vez que lo hagan va a dar algo distinto. Bueno, en este caso de una vez true y 2 veces false, pero obviamente cada vez que lo hagan, el resultado del experimento va a ser distinto. Entonces ya tenemos la función esa, pero nosotros la queremos hacer para ver en cada posición del bosque si apareció un árbol o no. Entonces, la función brotes de bosque y P, lo que hace es toma un bosque y se fija si aparecen nuevos árboles y me devuelve el bosque. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No entendí bien la parte en que pones menor o igual a P. Bueno, la idea es que random produce números entre 0 y 1 con probabilidad uniforme. O sea que va a haber la cantidad, en promedio, la cantidad de veces que salga, no sé, entre 0,33 y 0,66 va a ser la misma que entre 0,66 y entre 1, y la misma que entre 0 y 0,33. Y así no importa en cuántos intervalos partas, 0 a 1, intervalos iguales, más o menos van a caer un número similar de valores. Entonces, eso lo queremos traducir a un evento que es como tirar una moneda. En este caso sería tirar una moneda que no es justa, o sea, no tiene probabilidad de 0,5. Entonces, esto es fácil pensarlo bien en los casos extremos. Si yo acá pongo probabilidad de 1, quiero que me dé true siempre. Y random siempre va a sacar un número más bajo que 1. Entonces, si yo pongo 1, esto funciona bien y todas las veces me da true. Porque una probabilidad de 1 significa que el suceso pasa siempre. Al revés, si una probabilidad 0, significa que el suceso no ocurre nunca. Bueno, si yo pongo acá 0, esto va a ser muy, muy improbable. No me acuerdo si alguna vez puede dar 0 random si está en el límite, pero sería sumamente improbable que llegue a dar 0. Y así si yo pongo una probabilidad chica, no sé, por ejemplo, pongo 0,2, que sería con un quinto de las veces. Bueno, en promedio, solo un quinto de las veces random va a caer por debajo. O sea que esto me va a devolver true más o menos un quinto de las veces. ¿Aclaro un poco eso? Sí, gracias. Tenés presente el histograma. Si vos haces un histograma de, no sé, 1000 valores de la función random, haces un for y vas aprendiendo en una lista 1000 veces en lo que te da random. ¿Tenés presente cómo se va a ver el histograma? Todo igual las columnas, ¿o no? Claro, va a ser bastante plano. Esa sería la idea. Entonces, si yo me voy moviendo a la derecha del histograma, estoy abarcando cada vez más cantidad de eventos en total. Entonces, si yo me muevo completamente a la derecha, que es 1, voy a agarrar todos los eventos como true. Esa sería la idea. Gracias. Disculpa, ¿me podrías volver un poquito al ejercicio B, el anterior a ese? ¿Este de generar bosque vacío? Sí, no entiendo por qué el rango, o sea, sé que lo deberías saber, pero de 1 a n más 1. Ah, bueno, eso es cómo está definida la función en Python y está definida por conveniencia para Python. ¿Por qué? Porque en Python las listas empiezan de 0. Entonces, si yo tengo una lista de 10 elementos, el primer elemento es 0 y el último es 9. Entonces,
range está pensado para que justo te permita iterar sobre una lista sin problema. Entonces, si vos haces esto, iterás sobre la lista de n elementos. Entonces, n igual a 5, por ejemplo. Sí, Entonces me genera el 0, del 0 al 4. Son 5 en total. O sea que si la lista tiene 5 elementos, la voy a recorrer completa, pero empieza de 0. Es claro. por eso, como en Python empiezan de 0, es para que esto quede lo más sucinto posible, porque lo que uno hace el 90% de las veces con un for es recorrer la lista. Claro, totalmente. Gracias. Eso es por comodidad. Y aparte tiene versatilidad. O sea, le hicieron un poco más versátil que si uno le pasa más parámetros, puede obtener otros rangos de interés, ¿no? Incluso, ¿se acuerdan que yo podía saltearme de 2 en 2, por ejemplo? Eso lo metieron para que sea más versátil y poder tener mayor cantidad de rangos. Pero el más sencillito va justo para listas. Gracias. Entonces estábamos con los brotes. Entonces, en brotes, yo ya tengo un bosque y quiero ver si tengo que poner árboles nuevos en las parcelas vacías. Y la parte de aleatorio ya la tengo resuelta en la función suceso aleatorio de P. Entonces, ¿cómo armaría esta función? Si quieren, piénsenlo 2 minutitos y me cuentan. Perdón, te preguntaron algo por el chat y dice Betsabe por qué menor o igual. Me parece que no tiene micrófono, por eso te preguntan por el chat. Menor igual. No estoy seguro si hace falta poner menor igual. Habría que ver la ayuda de la función random. Bueno, el intervalo de random incluiría el 0, pero no incluye al 1. O sea que si yo le pongo P igual a 1, por más que le ponga menor igual o igual, va a ser exactamente lo mismo. No estoy seguro, la verdad. La diferencia va a ser mínima. Por ahí, si yo le pongo menor, me aseguro que si yo le pongo probabilidad 0, esto no ocurra nunca. O sea, si yo le pongo exactamente 0, esto estrictamente me va a dar siempre false. O sea que supongo que se podría poner menor. En todo caso, la diferencia es muy, muy, muy sutil. Me parece que ya en ese caso uno también se podría cuestionar qué generador de números random usa, porque los números random no son realmente aleatorios, hay una cuenta adentro que mantiene un estado y va pasando de un número, lo convierte en otro, solo que lo convierte de una manera que es muy difícil ver un patrón. Entonces uno ve la lista y puede pensar que son aleatorios, y hay muchísimos métodos. Pero me parece que se podría poner menor y hasta tal vez tenga más sentido. Pero no vamos a ver diferencias, ninguna diferencia significativa a la hora de ver el código. Pensá también que random devuelve reales, o float, así que la probabilidad de pegarle, si vos decís que esto sea menor que 0.6, la probabilidad de pegarle el 0.6 es muy muy baja, así que en el fondo, como dice Kibé, es lo mismo. Depende de cómo lo definís para decirlo. Claro, sí, es como dice Juan, es
Claro, bajísima la diferencia. Así que se puede poner así, o de la otra manera. ¿Alguna idea para lo de los brotes? ¿Me repetirías qué era lo que querías que hiciéramos ahí? Bueno, nosotros tenemos, ya generamos el bosque, ¿no? Esto pensando en el programa completo, ¿no? Empieza el año 0 y es la primavera, entonces empezamos con un bosque vacío. Ya tenemos la función que genera un bosque vacío, y para nosotros un bosque es una lista con la cantidad de parcelas del tamaño que tenga nuestro bosque. Y que cada posición puede ser o vacío, o árbol, o quemado. Entonces, ahora queremos ver si podemos poblar el bosque, pero el proceso este era aleatorio. O sea, un árbol brota en una parcela con alguna probabilidad dada. No, uno no puede asegurar que va a brotar en cada posición. Entonces, a brotes le pasamos la lista que representa nuestro bosque. Si era un bosque de 100 elementos, bosque va a ser una lista de 100 elementos. Y aparte la probabilidad que hay en cada sitio de que germine. Y a la salida nos devuelve la lista esa y con las posiciones en las cuales germinó actualizadas. Si ya había un árbol en un lugar, va a quedar ese árbol. Pero si había un lugar vacío, con una probabilidad P, va a aparecer un árbol nuevo. La lista, pasarle suceso aleatorio y Entonces, si es false o true, cambiarle el número del ítem. entonces debería recorrer la lista, ¿no? Sí. Entonces quiero suceso aleatorio. Perdona, ¿qué es N en este caso? No, tenés razón. ¿Qué debería poner acá? Len de bosque, ¿o no? Exacto. Sí, perdón. Sí, no tiene sentido pasar el tamaño del bosque porque ya está codificado. O sea, uno pasando la variable bosque ya sabe qué tamaño tiene. Pero lo estamos ahí. Exacto. Entonces, si el suceso aleatorio es true, entonces deberíamos poner un árbol, pero solamente si no había un árbol en ese lugar, si no, no hace falta. O sea, solo debería ser en un sitio vacío eso. Entonces, si nos da true y aparte estamos en un espacio vacío, ahí cambiaríamos el estado de la celda. Una pregunta, disculpas. Sí. Vos pones esto del vacío porque, o sea, esto lo vas a hacer varias veces, como que al principio no tiene sentido porque siempre está vacío. Al principio siempre está vacío, pero queremos usar la misma función para cuando se repita el ciclo. O sea, es como que generar, claro, la función de generar es como la primera. Y después, idealmente, vieron la diapositiva, decíamos un ciclo de 3 años, pero uno podría ver cuál es la dinámica a largo plazo. Entonces, claro. Gracias, sí, entendí. Entonces, como ya tenemos la función de suceso aleatorio, por cada posición del bosque, si nos da el suceso aleatorio y está vacío, ponemos el árbol y después, bueno, retornamos el mismo bosque. Y podemos hacer algunas pruebas para ver que funciona y
como acá esto va a haber un suceso aleatorio en el medio, lo que podemos ver es si en promedio sucede lo que esperamos, ¿no? Porque nosotros fijamos la probabilidad. Entonces, podemos empezar por un bosque que sea generar bosque vacío de 100 elementos, por ejemplo. Y podemos actualizarlo con brotes. No sé, 0,3 la probabilidad. Y acá podemos, por ejemplo, agarrar y sumar cuántos elementos son uno en el bosque y dividirlo por el largo del bosque. Ay, me olvidé de correr esto. Entonces, una de las corridas dio 0,34. O sea, 0,34 sería la fracción de sitios que tiene un árbol. Y yo le había puesto una probabilidad de 0,3. O sea que parece razonable. Obviamente cuando lo corra otra vez me va a dar otro número, pero cercano a esto. Ah, De la función brotes. perdón, no te escuché la primera parte. Tengo una pregunta de brotes. Ahí no hace falta poner suceso aleatorio true, te lo toma automáticamente. Claro, justo el tipo de datos true es lo que uno quiere poner en un if. En un if, cuando uno pone if algo, lo que quiere es algo que le dé true o false. Entonces, cuando yo acá hago esta comparación, bosque de i me iba a dar un número. Puede ser 0, 1, -1, Sí. lo que sea. Entonces, un número en sí, como que no tiene un valor de verdad. Python define por defectos 1. Entonces, siempre conviene decir explícitamente lo que uno quiere. Yo acá quiero que sea vacío. Entonces, cuando yo pongo igual, igual, esto lo podemos hacer en otra celda. No con esto porque acá bosque no está definido, pero si yo pongo esto, me da false, por ejemplo. Y si yo pongo 0, me da true. Ahora, lo importante es que el igual igual, el tipo de dato que da es un booleano, eso true o false. Lo mismo el de mayor, el de menor, cuando combino con and o con or también. Entonces, esto ya es un true o un false según la situación que sea. Y el que está del otro lado del and también. Por eso nos definimos esta función de que sea true o false. Es Pero como por que eso, porque sí, decime. te lo toma como true automáticamente si el resultado es true. Claro, O o sea, sea, en un if uno pone algo que sea true o false. Si no es true o false, tiene que convertirlo de alguna manera expresando la condición que quiere. Acá, por ejemplo, era que el bosque de i sea vacío, y esto lo convierte a true o false. O sea, es como que todo lo que viene acá después del if debería ser algo que en definitiva termina siendo true o false, porque eso nos dice si vamos a entrar o no en la rama esa. sí. Y el tipo de datos de Python tiene ese. Programas de lenguajes, otro tipo de lenguajes y por ahí más viejos como C, ponen que 0 es false y cualquier cosa que no sea 0 es true. Pero por ahí está mejor poner explícitamente y no jugar con esa particularidad del... Ojo, si yo pongo acá print de 0 me va a dar... mejor dicho, if 0, print true,
Bueno, acá si uno pone if0, se evalúa como false. En cambio, si yo pongo cualquier otro número, se evalúa como true y entra al print. Igual esto es medio confuso, lo voy a borrar. Pero yo recomiendo que no jugar con eso y uno poner explícitamente la condición que quería. Yo acá quería que el bosque sea vacío, esa posición del bosque, y además que el suceso aleatorio sea cierto. Y suceso aleatorio ya me da cierto o falso. Ok, ¿Se entendió? sí, gracias. ¿El resto también entendió esto? Disculpa, yo tengo otra pregunta. Sí. Yo digo, ¿hace falta poner el and bosque i igual a vacío? Porque digo, si no está vacío, igual te lo cambia por un 1, pero como que sería lo mismo, ¿o no? Es cierto. Eso es cierto. Y acá no cambiaría nada, la verdad. Habría que ver el programa completo, digamos. Lo único que se me ocurre es después, cuando uno piense que va a tener, por ejemplo, un bosque mixto que puede tener árboles quemados, ahí no sabemos qué pasa. Pero habría que repensar todo en ese caso. Supuestamente a brotes, al menos en el ciclo que vimos, siempre le va a llegar un bosque limpio. Entonces, cuando yo corra brotes va a estar limpio, entonces es lo mismo. Así que sí, es innecesario. Ok, gracias. Igual a mí me gustaba ponerlo y que quede explícito que iba a germinar solo en un lugar vacío. Está bien, gracias. Pero es innecesario, al menos como está planteado todo el problema y todo el modelo es innecesario. Ok. Pero estos detalles uno los tiene que tener en cuenta después si quiere hacer, o sea, tiene que tenerlo presente porque si después va a cambiar el modelo y por ahí a brotes le toca un bosque que tiene lugares quemados, ahí ya no sabe qué hacer, si tiene que cambiarlo por un árbol, o si un sitio quemado es como un sitio infértil en el cual no puede salir nada si no se limpió antes. O sea que más allá del detalle en particular, uno debería tener claro qué está pasando y qué hace cada función, si no después puede tener errores que son difíciles de encontrar. Está bien, gracias. Bueno, entonces después, acá el ejercicio 3 nos propone hacer una función muy sencillita que nos cuente cuántos elementos hay de un tipo, ya sea quemados o árboles o sitios vacíos. Porque acá yo puse suma de bosque, pero suma de bosque funciona solo en un bosque limpio porque si tengo un bosque quemado, los sitios quemados van a ser -1 y me van a restar. Y yo quería contar cuántos sitios nuevos había. Entonces conviene, como para independizarse un poco de cómo está representado el modelo acá, hacer una función que directamente nos diga cuántos hay de cada tipo. Entonces, a cuánto yo le paso un bosque y el tipo de celda. Y me tiene que devolver un número entero que es cuántos de esas celdas son de ese tipo. Entonces, ¿cómo la podría escribir? Con un contador afuera, digamos, y que lo recorres con un for la lista y vas sumando uno cada vez que coincide con el tipo. Claro, es un ejemplo típico en el cual uso un contador. Entonces, ahora yo quiero chequear, ¿no? Por cada elemento de la lista quiero chequear. ¿No sería len de bosque? O sea, tipo, Sí, sí, sí. queda Sigo cometiendo ese error. genial, genial. O variaciones de ese error.
Sí, el de vos. Entonces, solo si coincide el tipo de celda que yo estaba interesado, actualizo el contador en 1. Y como está inicializado en 0, esto funciona siempre. Si no hubiese ninguno de ese tipo de celda, al final me retorna 0, lo cual es correcto. Entonces, yo puedo probar esto. Bueno, los ejemplos los tenía muy arriba, así que voy a definir unos nuevos. Entonces, en este bosque mixto tengo uno solo quemado. Voy a tener 2 árboles. Y voy a tener 2 sitios vacíos. Entonces, al menos acá funciona. Y podría volver a probar esto. Pero en vez de usar esto, directamente cuento cuántos hay. Y esto me aseguro que funciona siempre, sin importar el tipo de bosque que sea. Y también puedo ver cuál es la proporción de vacíos. Bueno, entonces acá tengo los dos. Como este era un bosque limpio, entre los dos suman 1. La proporción de árboles y vacíos. Pero bueno, entonces ya tengo una funcioncita más que me va a ayudar cuando arme el programa completo. Entonces, ahora viene la parte de la temporada de rayos. Entonces, la función de rayos, ¿qué va a hacer? ¿Qué piensan que va a hacer? Le paso el bosque y la probabilidad de que caiga un rayo. Con cierta probabilidad, o sea, va recorriendo la lista y con cierta probabilidad reemplaza un árbol o no por un árbol quemado. Claro, y la probabilidad es F. Ahora hay que tener un poco más de cuidado, porque sí es importante que el lugar tiene que tener un árbol para cambiarlo por -1. Esta función voy a dejar que la hagan ustedes, porque es medio similar a la de brotes, pero tengan cuidado que ahora tiene que caer el rayo, y aparte el lugar tiene que tener un árbol. Si el lugar estaba vacío, no puedo poner como que se quemó un árbol ahí porque no había árbol. O sea que una especie de condición parecida como la que puse acá, en este caso sí va a ser necesaria. Acá justo no era eso. Si piensan que pueden escribirlo ustedes, paso a lo siguiente. Si no lo tratamos de ver. Sí. ¿Pero usarías de nuevo suceso aleatorio? Claro, ya la tengo hecha y la idea es la misma. Okay. Con una probabilidad de F, en un sitio cae un rayo o no. Ahora se va a quemar, depende si había un árbol ahí. Está bien, pero no, digo, esa F no tiene que ser igual a la P. No. Puede ser otra. Listo. Exacto. Y la idea es tener la flexibilidad de cambiar esas cosas. Por eso a rayos le ponemos F. Y le puse F para que sea más claro, pero podría ponerle P y es lo mismo porque
acuérdense que una cosa es el nombre que tengo en el parámetro y otro el nombre en el cual lo llamo. Después voy a decir rayos de bosque, por ejemplo, de 0,5. Y no importa si se llamaba P o F, importa que sea consistente dentro de la función. Claro, sí, sí. O sea que lo que quiero decir, para que les quede claro, es, yo podría haber puesto rayos de bosque, P, y esa P no tenía por qué ser la misma con la que broté el bosque. Porque eso lo defino cuando llamo a la función, no cuando la defino. Bueno, entonces eso, fíjense que es una estructura muy similar a la de brotes, y acuérdense que para que no solo tiene que caer el rayo, sino que tenía que ser una parcela vacía para que cambie el estado. Bueno, después prueben eso con distintos bosques iniciales, uno lleno, uno que tenga la mitad de ocupación. También hagan ese chequeo de ver, bueno, si yo tenía el bosque totalmente lleno y el rayo cae con una probabilidad de 0,2, bueno, más o menos qué porcentaje del bosque me va a quedar quemado. Y lo mismo con la mitad, como para tener una idea, si bien es aleatorio, la función de que está funcionando correctamente. Y bueno, ahora viene esta parte que es la de propagación. Que ahora yo voy a tener el bosque en el que cayeron rayos individuales en algunos sitios. Acá hay 2 ejemplos de bosque que la guía dice que podemos probar. Y acá cayó un rayo en esta posición, pero a medida que evolucione el fuego va a ir propagándose a este, y de repente todo esto van a ser quemados. Acá lo mismo. Yo tengo este -1, pero se va a contagiar a este. Entonces tengo que hacer una función que me haga esa propagación. Y entonces al final de esa función, todos los que eran vecinos o estaban conectados a un árbol prendido fuego, terminen quemados. Entonces esa función propagación nos va a terminar devolviendo el bosque, pero actualizado. Entonces todos estos, en B1, todos estos 3 sitios se convertirían en -1 y este también. En este caso, todos estos se convertirían en -1 y estos 2 también. Bueno, ¿quieren tomarse 5 minutos para pensar cómo hacer esta función? Piensen en estrategias o cómo la encararían. Si no logran escribir la función completa, ni importa, pero la idea de cómo se podría encarar el problema. ¿Podría ver un poquito lo que hiciste en el ejercicio anterior? Que en una parte que... ¿El de cuántos? O... Sí, en el último. Ese que estás mostrando. Acá. Llego un poco tarde, pero llego. Listo. Eso, quería verlo un segundo, que era lo que habías hecho. Gracias. Después igual voy a subir el archivo de esto con todo lo que fuimos haciendo Ah, buenísimo. a la clase de hoy. Cuando alguno tenga alguna idea de cómo encarar esto, dígame, no hace falta que lo tengan todo completamente cocinado. No es súper trivial el problemita. Es un poco más complicado de lo que hicimos hasta ahora, de que por ahí era solo recorrer la lista una vez y ya, pero si tiene ideas por dónde encarar o eso, díganlas y vamos viendo juntos.
Bueno, por acá en el chat están proponiendo recorrer el bosque y después chequear que si el que está a la derecha y el que está a la izquierda, en la posición que estoy viendo, acá dice igual a árbol. O sea, día recorrer, y si estamos en un elemento quemado, mirar a izquierda y a derecha y cambiar a esos árboles por quemados, ¿no? Bueno, creo que la idea, una recursión, no me queda claro del todo cómo sería la parte de la recursión. Lo que sí, con lo que propusieron antes, seguramente haya que repasar la lista varias veces. Eso sí, entonces, si queremos hacer un enfoque acá como el que dice Carolina, yo voy a basarme en lo que escribió, en la solución que propuso Juan, que es separar en un par de funciones auxiliares, en una para hacer algo parecido a lo que dice Carolina. Entonces, yo acá le paso el bosque, y entonces trato de recorrerlo para ir cambiando los que están a izquierda y a derecha. Pero si simplemente hago eso, por ejemplo, veamos el ejemplo B1. Yo voy recorriendo, y bueno, este es un árbol, y me fijo, ¿está al lado de un quemado? No, ni a izquierda no tiene nada, o sea que no puedo indexar porque si trato de indexar voy a tener problemas. Pero a derecha tampoco, entonces puedo pasar al siguiente. Entonces de vuelta, este sí tiene uno a la izquierda y uno a la derecha. Ninguno de los dos va a ser, está quemado, o sea que no hago nada. Ahora miro este, y sí, este está quemado, o sea que este lo debería cambiar por -1 en la siguiente iteración. Y el -1 ya es -1. Entonces después sigo recorriendo y acá hago lo mismo. Entonces eso está bueno. De hecho, vamos a hacer una estrategia así. Pero entonces, ¿qué habíamos dicho? Que íbamos recorriendo y cuando llegábamos a varios pasos, cuando llegábamos a este, veíamos que tenía a la derecha el -1, lo convertíamos a -1. Y después seguíamos para acá. Los 3 puntitos son pasos que me salté. Llegábamos a este, mirábamos a izquierda y como había un árbol quemado, también lo quemábamos. Pero entonces terminamos de recorrer la lista y nos cambiamos algunos árboles a quemados, pero estos quedaron sin quemar, o sea, el cambio no se propagó para atrás. Entonces una solución posible es volver a aplicar esto varias veces, hasta que ya no haya más árboles quemados. Esto eventualmente va a terminar. Ahora ya este árbol tengo uno nuevo. Si yo vuelvo a hacer esto, ahora voy a tener este árbol quemado nuevo. Y una última vez que lo haga va a ser este. Entonces eventualmente o voy a quemar más árboles o no va a cambiar mi lista. Entonces si no cambio mi lista, ya termino. ¿Se entiende? ¿Por dónde vamos? Bueno, por acá por el chat dicen que sí. Entonces voy a empezar a escribir y ayúdenme a completar los detalles.
de vuelta, hay muchas pequeñas variantes y formas de hacerlo esto. Podría tratar de recorrer y tratar de hacer algo si el árbol está quemado, y ahí fijarme si tiene árboles sanos, o también podría recorrer y solo si está sano, fijarme si tiene unos quemados al lado. Son cosas más o menos equivalentes, hay que acomodar ligeramente el código para cada caso. Entonces, por ejemplo, si yo veo que el árbol está sano, o sea, hay un árbol, entonces ahí puedo preguntarme qué pasa con el vecino que está a izquierda y el que está a derecha. O sea, voy a seguir más o menos la estrategia que mostré acá. Me voy parando en cada árbol y si está sano, miro si los de la izquierda y la derecha están sanos también. Entonces, ¿cómo chequearía el que está a la izquierda? Sería el elemento i-1. Sería el elemento i-1. Que querríamos ver, por ejemplo, si está quemado para actualizar. Ahora, ¿qué cuidado hay que tener acá? Si yo hago el elemento i-1 y yo estaba recorriendo todos los elementos de la lista, o sea, el primer elemento va a ser este. ¿Qué pasa si este qué índice tiene? Tiene índice 0. Entonces, si yo quiero hacer -1, voy a estar indexando el -1, que el -1 era este. Y estos no están conectados. O sea que ni siquiera me llegó a tirar error. Cuando me pase para el lado de la derecha, me va a tirar error porque el índice no existe. Si me paso para la izquierda, es peor porque me da cualquier otra cosa. Me da algo que no tiene sentido. Entonces, yo tengo que asegurarme que i sea mayor a 0 para hacer esto. Entonces, solo voy a mirar a la izquierda si no es el primer elemento. Entonces, si i es mayor a 0, sí puedo mirar a la izquierda y sé que voy a estar mirando el vecino de la izquierda. Si estoy en el elemento 0, no tengo vecino de la izquierda. Entonces, ahí puedo actualizar a quemado. Y ahora puedo hacer lo mismo para la derecha. Entonces, ahora, ¿qué cuidado voy a tener que tener en la derecha? Que el último número no tome el primero. El último número, o sea, yo voy a querer hacer de este lado, va a ser +1, ¿no? Entonces, yo quiero que i+1 sea ¿cuánto? Como mucho. n-1, porque n-1 es el último índice de la lista. Entonces, si yo tengo que i va a tener que ser menor, al largo de b, pero -1, ¿no? Porque yo le voy a estar sumando 1. O sea, es i menor al largo de b -1. Porque yo acá le voy a querer sumar 1 y que siga estando. Acuérdense que el último elemento era len -1. Entonces quiero que cuando yo le sume 1, siga siendo...
Entonces, si, por ejemplo, yo tengo 5 elementos en la lista, estoy en el elemento 4, entonces, si estoy en el elemento, perdón, de vuelta, si tengo una lista de 5 elementos, estoy en el anteúltimo, sería el índice 3. Entonces, cuando yo le sume 1, va a ser 4 y va a estar quemado. Voy a chequear si está quemado. Entonces, eran 5 menos 1, serían 4, o sea que tiene que ser menor a 4. ¿Están todos convencidos? Igual lo bueno para estos casos es hacer una prueba de escritorio. O sea, uno agarra una lista con poquitos elementos, 5 o 6, y va recorriendo este for a mano. Y ahí se da cuenta enseguida si tiene algún error. Entonces, si hay un árbol, entonces se me puede quemar si el vecino de la derecha o el de la izquierda o el de la derecha están quemados. Entonces actualizo la situación del árbol. Y devuelvo el bosque. Ahora, esto solo es una pasada. Puede ser que haya árboles que no se hayan quemado todavía porque recién se quemó el vecino que estaba después. Entonces vamos a tener que hacer esto varias veces. Entonces, acá en propagación podemos tratar de ver si cambió o no la lista. Entonces, acuérdense que la lista se modifica en el lugar. O sea que si yo quiero comparar la lista antes de hacerle un paso y después, tengo que guardar una copia. Porque una vez que le haga un paso, ya voy a haber modificado la lista en el lugar. Entonces ahora voy a empezar a aplicar esta función de un paso una y otra vez hasta que el bosque no cambie más. Entonces sería un paso. Pregunta si habría que aclarar qué pasa cuando b de i es igual a 0. En el caso de la función un paso, acá,
No hace falta, porque en ese caso no vamos a hacer nada. Si yo estoy recorriendo la lista y me encuentro acá, como sé que no lo voy a cambiar, acá piensen que lo que estamos haciendo es que estamos cambiando el elemento de la lista en el cual estamos. Entonces, si nos paramos en este elemento, revisamos lo que está a la izquierda y a la derecha para ver si cambiamos el elemento sobre el cual estamos. Entonces, si estamos sobre un lugar vacío, no le vamos a hacer nada de ninguna manera. Por eso no agregamos esa opción. Y bueno, yo creo que esto debería funcionar, pero no estoy seguro. Podemos probarlo. Acá lo que hicimos es una copia del bosque original y lo comparamos con hacer un paso. Entonces, si es igual el bosque original, que tuve que hacer una copia, entonces salgo y retorno bosque o bosque original, sería lo mismo. Ahora, si no es original, si no es igual, lo que hago es hago una copia del nuevo bosque para poder volver a comparar. Y eso debería terminar. Eso podríamos probarlo con los dos ejemplos que tenemos acá. Bueno, entonces en estos ejemplos parece que funciona la función escrita así. ¿Alguna duda sobre esto? Perdón, no entiendo el renglón del while. El while. O sea, la idea del while, ¿cuál era? Habíamos dicho que en un paso lo único que hacemos es miramos si tenemos un árbol, y tanto a izquierda o a derecha tienen un árbol quemado, quemamos ese árbol también y pasamos al siguiente lugar. Entonces, así lo que pasaba era que, por ejemplo, esta propagación de este árbol recién la va a sentir el árbol que tiene inmediatamente a la izquierda. Entonces, estos dos no se van a enterar, ¿no? Entonces, la idea era repetir muchas veces esto. Si yo vuelvo a hacer esto una y otra vez, en algún momento va a llegar un punto en el cual no haya ningún árbol sano al lado de un árbol quemado, entonces no va a pasar nada. Voy a aplicar esta función un paso y no va a hacer nada. Entonces la lista va a quedar igual. Entonces la idea era repetir este while hasta que dejen de ser iguales, pasen a ser iguales las listas. Ok. Pero tal vez está muy críptico. A ver si lo escribo así. Y hasta que sea igual a tu b que te devuelve la función un paso. Claro, o sea, si un paso no hace nada, es porque no hay ningún árbol quemado al lado de un árbol sano. Entonces ya el incendio no se propaga más. Si hay un árbol quemado al lado de un árbol sano, entonces un paso te lo ajusta a eso. Pero no te garantiza que te ajuste todos. Entonces como que paso a paso, eventualmente, o un paso no hace nada, entonces cortás, o un paso te quema algunos árboles más. Entonces seguís hasta que no haga nada. Por ahí puedo poner bosque. Puedo ponerlo más explícito. O sea, yo tengo el bosque 0, el bosque original, y le hago un paso.
y paso al bosque 1. Entonces, yo quiero ver si el paso ese realmente cambió el bosque o no. Está bien. Si no lo cambió, entonces, por una parte, reactualizo. O sea, ahora mi nuevo punto de referencia es el bosque 1. Y por otra, ahora el bosque 1 es evolucionar el bosque 0. Y al final devuelvo el bosque 1, el bosque 0 debería ser lo mismo. Pero por ahí está más claro. Está bien. Básicamente esto Con es... un paso vas actualizando el bosque. Ok, gracias. Claro. Entonces, esto sería... si un paso no hizo nada, corto el while. Si no, todavía quedan árboles por quemar. Bueno, esta tenía sus vueltas, esta función. De hecho, usamos una función auxiliar para definirla. Bueno, entonces ahora ya tenemos casi todos los elementos. La función limpieza, escríbanla ustedes. Lo que hace la función limpieza es, si ha habido un árbol quemado, lo cambia por una parcela vacía. Y es lo que pasaría en nuestra simulación completa antes de la primavera. Entonces, hagan esa función. Y ahora ya tenemos todas las herramientas para probar con cómo daría la dinámica del bosque. Entonces, acá el ejercicio 7 propone generar un bosque de 100 celdas, considerar que un tiempo en años, hasta n repeticiones, que vamos a terminar probando con 50 repeticiones. Y entonces los pasos que hay que hacer es, primavera, los árboles brotan, con la función brotes, rayos, tenemos la función rayos, después hacemos la propagación y después la limpieza. Cada uno de estos ítems es una función que ya escribimos. Entonces, la idea sería escribir una función que se llame ciclo anual, que haga cada uno de estos pasos uno al lado del otro. Entonces, ciclo anual, ¿qué va a hacer? Nos dan un bosque y empieza por la primavera. Entonces, en la primavera, ¿qué hacemos? Bueno, brotes primero. Con la probabilidad que nos dieron P. Después viene la época de... ¿no necesitas generar el bosque vacío? Sí, bueno, tal vez me adelanté. Estoy escribiendo la función ciclo anual, ¿no? Esta es una función. Sí. Para ahorrarnos tener que escribir las 4... Como en general vamos a querer ver un ciclo, vamos a hacer una función que nos devuelva... que nos haga el ciclo completo. Y después vamos a llamar esa función. Ah, ok. O sea, fíjate que esto se puede llamar con cualquier bosque. Podría no ser el bosque inicial, sino un bosque de algunos años más adelante. Bueno, estas son las 4 funciones que hicimos antes. Y esto se podría hacer, no lo dice el enunciado explícitamente, pero una opción, nosotros más que nada vamos a estar interesados en cuántos árboles nos quedan al final de cada ciclo. Entonces, uno podría hacer esto, que es una facilidad que te da Python de devolver más de un valor. Entonces yo podría devolver cuántos árboles tengo al final del ciclo y aparte devolver el bosque para una nueva iteración. Entonces, ahí ya sí puedo hacer una simulación completa. Entonces, ahí hemos dicho n igual a 100,
n repeticiones igual a 50, f igual a 0,02 y p igual a 0,4. Entonces lo que tenemos que hacer es los ciclos de los años. Entonces, ya me habían dicho que había que generar el bosque vacío. Esa es la primera vez. Ahora voy a querer ir generando cada uno de los años. Entonces hago un range para las n repeticiones. Y en cada una voy a hacer el ciclo anual. Y podría ir almacenando cuántos árboles hay en cada ciclo. Con un append. Había funciones que les había dicho que escribían ustedes, ¿no? No están definidas. Y ahora podríamos, por ejemplo, tratar de graficar un ciclo. Y bueno, esto da una posible... Estas son las fluctuaciones que hay en los árboles a lo largo de 50 años con estos parámetros. Entonces, por último, el ejercicio 8 les pide ver cuál es el valor óptimo de P para esta probabilidad de caída de rayos para tener mayor cantidad de árboles al final del año. ¿Qué se imaginan que va a pasar si yo tengo una probabilidad de brotes muy, muy alta? Siempre pensando en este modelo en particular. Si yo tengo una probabilidad de brotes muy cercana a 1, ¿qué va a pasar con el bosque al principio de la primavera? Se van a llenar muchas parcelas. Muchas parcelas. Y si después llega a caer algún rayo en la etapa de rayos, porque de rayos tiene poca probabilidad.
pero en un bosque grande por ahí cae algún rayo. Y ahí se incendia todo. Va, un Se montón. incendia todo porque está bastante conectado. Al menos eso en este modelo pasa esto. Entonces la idea sería ver eso de vuelta. Si la probabilidad es muy chica, no va a haber árboles ya de movida, no van a salir muchos brotes. Entonces seguramente haya alguna probabilidad intermedia en el cual haya un mayor número de árboles. Porque si es tan inflamable el bosque y está tan conectado, con un solo rayo por ahí desaparece casi todo. Entonces, para ver eso, lo que podemos hacer es examinar para muchas probabilidades y después graficar cuál es el valor medio de la evolución. Acá les sugiere que directamente haya una función que les encapsule todo esto. Todo esto que hicimos acá lo encapsule una función evolución. Entonces yo puedo ver cuál es la evolución total para distintas probabilidades. Debería ser P. Entonces, esto lo podemos meter en una función que sea evolución. Entonces podemos hacer muchos experimentos con distintas probabilidades, todos para el mismo número de ciclos. Entonces esta función dice que devuelve el número de árboles al final de cada ciclo y adicionalmente el estado final del bosque, que puede servir para nuevas simulaciones. Entonces esto básicamente era el n árboles lista y después el bosque por si queremos hacer nuevas simulaciones. Entonces podemos llamar esta función evolución para muchas probabilidades. Entonces tenemos una lista de probabilidades entre 0 y 1 y hacemos esto de la evolución. Y cada una de las simulaciones las empezamos con un bosque vacío. Disculpa, ¿qué era esa función np.arrange? Generaba un rango, pero lo que sería un vector de NumPy. NP eran todas las funciones de NumPy. Entonces tiene una estructura de vector, no es solo una lista. Acordate que los vectores los podías sumar, multiplicar entre sí. Entonces es el range de NumPy. Esto es un vector. Ah, ok. Y el 0,05 es lo que lo cortás, ¿no? El
el intervalo entre cada uno Claro. de estos. Ok. Casi como un range, pero metido en la librería de NumPy. Entonces, ahora queremos evolucionar el bosque, y acá la probabilidad va a ir cambiando en cada uno, porque la voy sacando de la lista esta de probabilidades. La de los rayos la dejamos fija, y hacemos las 50 repeticiones. Y acá podemos buscar cuál sería, por ejemplo, el número medio de árboles. Entonces, ir agregando el número medio de árboles. Usamos la función de NumPy. Y después graficamos esto. Perdón, acá quería agregarlo. Hacer un append para cada una de las probabilidades. Agrego el valor medio correspondiente a esa probabilidad. Bueno, y ahí se ve cómo empieza a caer para probabilidades muy altas. Empieza a caer el número medio de árboles, por lo que decíamos que estaba muy conectado el bosque. ¿Alguna pregunta de esto? Disculpa, que no entiendo bien qué hiciste en este ejercicio. Ok. En cuestión de lo que graficamos, ya teníamos el modelo que habíamos descrito al principio y estuvimos trabajando en implementarlo con muchas funciones. Entonces, ese modelo que tenía el parámetro del tamaño del bosque, la probabilidad de brote, la probabilidad de rayos, y después lo podíamos hacer evolucionar por una cantidad de años. Entonces lo que hicimos es evolucionarlo por 50 años, pero ir viendo qué pasaba para distintas probabilidades. Entonces, este eje, el eje X, es la probabilidad de brote. Y el eje Y sería, al final de 50 años, cuál fue el número de árboles medios que hubo por año cuando empezaba la primavera. Ahora, en cuestión de funciones, lo que hicimos es ir como encapsulando todo, porque fíjate que habíamos escrito la función de brote, de rayos, propagación y limpieza, y metimos todo esto en un ciclo anual. Cada parte, para comodidad, nos devolvía cuántos árboles había, y nos devolvía el bosque para que podamos seguir evolucionándolo. Y después dijimos, bueno, evolucionémoslo por una cantidad de años. Entonces metimos todo eso en una función que es evolución, que directamente ya agarra y te lo hace por la cantidad de años que vos quieras. Y al final vimos cómo evolucionaba en 50 años para distintas probabilidades. Pero ahí, ¿cómo sacaste la mejor probabilidad? No la saqué, habría que buscarla del gráfico. Igual esta es solo una realización, habría que ver cuál es la dispersión del número de árboles. Va a ser algo que va a estar cerca de 0,5 aparentemente. Pero hay que ver las fluctuaciones. Pero eso no lo podrías hacer analítico. ¿Totalmente analítico o...? No, digo, sacar la mejor probabilidad haciendo cuentas, ¿no podrías? La verdad no se me ocurre cómo, no me parece que sea muy fácil. Sí, después puedo hacer este gráfico es promediado sobre los 50 años. Podría
ver cuál es la dispersión, porque cada uno de estos puntos es el número medio de árboles que hubo ese año, pero nosotros antes habíamos visto que iba fluctuando el número de árboles. Entonces podríamos ver qué tanto fluctúa usando la desviación estándar, o podríamos ver histogramas de cuál es el número de árboles viendo en muchos años. Y ahí podemos saber, fíjate que tiene muchas fluctuaciones, qué tan significativas son estadísticamente. Claramente va a ser por acá que está, y por acá no, tenés en general pocos árboles, pero no sé exactamente en qué probabilidad. Analíticamente solo partiendo del modelo y sin hacer simulaciones, no se me ocurre cómo. O sea, no sé qué herramientas se necesitan para atacar ese problema. Ok, gracias. Bueno, y finalmente, después se proponen variantes. Igual esto sigue la próxima clase y recién en la próxima clase vamos a ver cuáles las cosas que el enunciado de lo que hay que entregar, que va a estar basado en esto, pero podemos aprovechar todo esto que estuvimos haciendo. Y por ejemplo, una variación fácil de este modelo es pensar que ahora la probabilidad de brote no es la misma para todo el bosque, que cada parcela tiene su propia probabilidad. Y así se puede hacer un modelo que sea evolutivo y que, por ejemplo, vaya aumentando la probabilidad de que brote si hubo un brote la vez anterior, y cada parcela pueda por ahí empezar con la misma probabilidad de brote, pero a medida que evolucione la dinámica vaya cambiando. Nada, uno puede pensar cómo representaría ahora el problema donde tengo cada parcela y aparte cada parcela puede tener su propia probabilidad y que puede ir cambiando. Y eso les da una heterogeneidad, ya no es uniforme en todo el bosque. Y también se puede hacer para pensarlo para modelado de transmisión de enfermedades. Y bueno, si no tienen, si tienen consultas, háganlas. Igual nosotros vamos a estar, todavía queda una hora de clases, respondiendo consultas. Bueno, entonces ahora vamos a apagar las cámaras y mi recreo de por medio, pasamos a responder cosas en el foro y igual dejamos el Zoom abierto si tienen algo que preguntar. Vamos a estar mirándolo. Pequeño comentario respecto de lo que posteé recién, venía más que nada a cuento de que algunos del otro turno que tenían que entregar ayer a última hora pidieron posponer el plazo un día, entonces movimos todo un día, tanto del grupo de los domingos como del grupo de ustedes. En vez de entregar el jueves, tienen que entregar el viernes. La idea, y lo que decía recién Vero en el chat, es que no dejen para el último momento. Y que, por ejemplo, esto, si bien la semana que viene vamos a seguir, intenten completar lo más que puedan, cosa de llegar a la semana que viene con dudas y la semana que viene dedicarse a lo nuevo y no dejarlo al último día, donde nosotros más o menos a lo largo de la semana vamos respondiendo, pero el día de entrega, domingo a la noche, probablemente ya no respondamos. Así que eso, y después lo otro que quizás no sé cuán claro queda de lo que escribí, es que la idea de estas entregas periódicas
nosotros sabemos que esto es como un proceso de aprendizaje y nos interesa que no dejen todo para el final. Por eso insistimos en que entreguen, aunque no esté completo. Hasta donde ustedes llegaron, nosotros le damos bastante peso al hecho de haber entregado en fecha. Hasta donde ustedes hayan llegado, entréguenlo. Si está bien, mejor. Si no está bien, le vamos a dar feedback, pero se valora haber entregado. Y lo otro que decíamos ahí es que sabemos que puede ser una tentación copiarse, tanto acá como en la teórica, un entorno virtual, nosotros no podemos ver todo, de algunas cosas nos damos cuenta porque hay errores comunes o errores raros, pero que se repiten o cosas por el estilo. Intenten no hacerlo por un lado, porque si nos damos cuenta lo vamos a penalizar peor que haber entregado por la mitad, mucho peor. Y por otro lado, porque nosotros lo que vemos hasta ahora es que todos vienen muy bien, o la mayoría vienen muy bien, vienen sacándose 8, 9, 10, y en función de eso aumentamos la velocidad. Entendemos que vienen muy bien y aumentamos. Entonces, intenten ser sinceros con sus ejercicios y hagan hasta dónde llegaron. Eso. A ver, hay una pregunta de Caro. Juan, yo respondo a Caro, sí. O sea, claramente lo que nosotros les mostramos en la clase, pretendemos que lo usen. O sea, la idea es que ustedes lo usen, pero lo que vamos es la continuación, que son las cosas que nosotros dejamos para que ustedes puedan resolver por su cuenta. Obviamente que van a tener un estilo muy parecido todas las personas porque hay un solo docente enseñando, pero una cosa es un estilo muy parecido y una cosa es copiarse. Y otra cosa es copiarse. No, o sea, más allá de lo que decía Juan, son estudiantes universitarios, la idea es que ustedes aprendan. Es una situación difícil, lo sabemos, pero la responsabilidad también es de ustedes del aprendizaje, y aparte piensen que en la universidad, copiarse en un examen o copiarse en la universidad implica no solo desaprobar la materia, sino que podría implicar un sumario académico. No estamos diciendo que estemos llegando a ese punto, pero la responsabilidad ahora ya no es nuestra, sino de ustedes. O sea, ustedes tienen que tener el rol de aprender, de organizarse. Nosotros no podemos organizarles su agenda. Eso implica, si ustedes dejan las cosas para el último momento, la consecuencia es que no tienen ayuda en cuanto a nosotros no les podemos responder, y la consecuencia es que tienen que entregar lo que llegaron. Hasta ahí llegamos nosotros. Por eso les recomendamos que lo hagan de a poco. Obviamente que lo que nosotros hicimos, de hecho lo que nosotros hacemos en clase ni siquiera es requisito entregarlo, lo pueden entregar si lo necesitan para hacer lo que continúa. Pero lo que está resuelto está resuelto. Por eso les vamos dejando continuación de los resueltos. De nada, Caro. Y también piensen que para nosotros también es la primera vez que damos la materia así que si alguien quiere mandarnos un mail o hacernos algún comentario respecto a la cursada, estamos abiertos, no duden en hacerlo. No sé si hay algún otro comentario de los docentes o de ustedes, estudiantes. Entonces yo diría que hagamos la pausa de 10 minutos y seguimos todos